Hola a todos, mi nombre es Samantha Kane Jiménez y soy una asistente de programa en el Instituto México del Wilson Center y tengo aquí conmigo a Alexandra Zapata Ogel, que nos va a platicar acerca de la violencia de género en México y específicamente de los feminicidios. Alexandra, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ti misma y de tu vida profesional y pues acerca del tema tantito? Por supuesto, muchísimas gracias, Sam, por estar aquí en esta entrevista, al Mexico Institute por volverme a invitar. Es un placer estar con ustedes y gracias por la atención que le están poniendo a este tema, un tema que fue de coyuntura, que por el tiempo las discusiones se volvieron muy importantes, pero que la realidad es que es importante todos los días del año, porque esta tragedia literalmente de ese tamaño e impacta a por lo menos 10 familias al día, pero más de eso más adelante. Les platico un poquito de mí. Soy investigadora y activista. He hecho mucho trabajo alrededor de temas de anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia, tanto en el sector educativo, la educación pública en México, como distintos proyectos ligados a transparencia y anticorrupción en otros sentidos. Estuve muy involucrada en una iniciativa que se llamó 3 de 3, buscando que se presentaran declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales en nuestro país. Y más recientemente he estado muy involucrada como productora asociada y de impacto de una película de policías, un proyecto distinto que también aborda la crisis de impunidad en México, la crisis de impunidad y de seguridad en México, que busca ojalá detonar una nueva conversación sobre estos temas en nuestro país y alrededor del mundo. La pueden encontrar una película de policías, A Cop Movie en inglés, disponible en Netflix en 190 países. Ojalá la puedan ver. Alexandra, muchísimas felicidades por esa gran hazaña. Espero poder ver la película pronto y aprender Gracias, Sam. muchísimo. Y pues obviamente, o sea, estos temas que tú tocas acaban relacionándose mucho con el feminicidio que vemos o los niveles de feminicidio que vemos en México. Y después de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género que la ONU lleva a cabo anualmente, nosotros queremos darle seguimiento a esos 16 días e irnos más allá de esos 16 días, porque como tú mencionas, el tema lo viven las mexicanas a diario, sin importar qué época del año sea. Entonces, queremos entender un poquito más por qué suceden los feminicidios en México, cuál es el entorno que propicia los feminicidios y cómo se produce ese entorno. Y más que nada, pues, quiénes son las personas que están en mayor riesgo pues, de sufrir un feminicidio. Por supuesto. Y encantada de platicarles más. Espero que a lo largo de esta conversación puedan llevarse un poquito de información y recursos y recomendaciones sobre dónde buscar más información. Por supuesto, reconocer a las mujeres extraordinarias y a las organizaciones que han estado trabajando en este tema durante décadas al pie de cañón, como se dice en México, y también arriesgando su vida todos los días. Una de las historias emblemáticas recientes que se ha documentado, también una película en Netflix, es Las tres muertes de Marisela Escobedo, y parte de lo que es tan eh, particular, pero también que se tiene que reconocer en este país, es que a falta de una respuesta por parte de las autoridades, a falta de una respuesta por parte del Estado, lo que hemos visto son las mujeres, muchas de ellas madres buscando a sus hijas, madres buscando a familiares desaparecidos, que han encabezado mucha de esta lucha y han establecido algunas de las organizaciones más importantes. Y literalmente son ellas las que no se dan por vencidas y que han empujado este tema al frente de la agenda pública. Lo que es muy frustrante es que muchas veces en medios de comunicación, en la prensa internacional, lo que se documenta son estas marchas de mujeres que, aunque es increíble que se documenten, algunas veces el énfasis se pone en si las marchas generan alguna pinta en un monumento en la Ciudad de México, etcétera. Y yo creo que parte del esfuerzo que tenemos que hacer es tener estas conversaciones, acercarnos con quienes están al frente de la batalla para entender el nivel de frustración con la impunidad que se vive en este tema. Me parece que ya lo decías al inicio, Sam, pero
aproximadamente 10 mujeres son asesinadas todos los días en México. Y la estadística pone la cifra de impunidad en alrededor del 97%. Es decir, de las 10 mujeres que van a matar hoy, y suena terrible decirlo así, pero así lo tenemos que decir para de alguna manera elevar el sentido de urgencia alrededor de este tema. De las 10 mujeres que mataron ayer, que van a matar hoy, que van a matar mañana, prácticamente todos esos feminicidas van a vivir en absoluta impunidad. Nunca van a tener que encarar la justicia, por así decirlo. Y esa es parte de la frustración y la enorme impotencia y enojo extremo que vemos por parte de estos movimientos feministas en nuestro país. No solo es la tristeza del abuso y de las muertes que se están perdiendo, pero también es esta como segundo insulto, segunda agresión, que es el hecho de que todas estas muertes permanecen en gran medida en la impunidad absoluta, no se castigan a los agresores, y ahí está, para que todos sepan que matar a una mujer en México, en la gran mayoría de los casos, no va a llevar a nada y nadie va a ser castigado por estos crímenes. Ahora, me encantaría también, como dije, poner en esta conversación algunas de las fuentes de información que son muy valiosas para consultar sobre este tema. El primero es el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, una organización que agrupa más de 40 organizaciones más que se han dedicado a, pues de alguna manera, a sistematizar información en nuestro país. La falta de reconocimiento de las autoridades no solo es la falta de reconocimiento de que estamos viviendo una crisis en este tema, pero de la necesidad de documentar, sistematizar, publicar datos que nos ayuden a entender el tamaño del desafío. Y eso es algo que están haciendo desde este observatorio. También lo están haciendo desde ONU Mujeres, que mencionaste, que han estado muy cercanos a este tema. Por supuesto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, una de las primeras organizaciones y activistas que hablaron del tema de feminicidios, con las muertas de Juárez, estos casos emblemáticos que empezaron a poner el tema en la agenda de México y en el mundo por lo que estaba sucediendo. Su fundadora, Luz Estela Castro, pionera en hablar de estos temas, activista, valiente, otra vez, en muchísimos sentidos, en contra del Estado, o sea, a falta de un Estado que responda, han sido ellas quienes acompañan a víctimas, documentan los casos y elevan el reclamo a un reclamo público visible para la ciudadanía. A su directora actual, Ruth Fierro, que también sigue encabezando esta lucha tan importante. Ana Lorena Delgadillo, que está al frente del al frente de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muy recientemente ha sido víctima también de abusos de espionaje por parte de autoridades y que se ha documentado, como muchos otros activistas, investigadores y periodistas antes en México. Hacer este trabajo literalmente cuesta vidas. Y esa es, como ya decía, la historia de Marisela Escobedo, en donde también esta película en Netflix que vale muchísimo la pena verla, esta madre que quiere y reclama justicia para su hija, que no solo no la encuentra por un estado que no encarcela a su homicida, que incluso confesó a ser el homicida, pero que un estado que ni siquiera la logra proteger a ella como madre, y que termina ella asesinada también, mostrando este panorama de agresión y agresión al que se enfrentan las mujeres simplemente por ser mujeres. Y eso es lo que vale también muchísimo la pena poner sobre la mesa. Y sé que no es una condición única para México, pero sí es una situación que tendría que ser absolutamente inaceptable para un país como México, con el nivel de desarrollo que tiene México, y en donde el simple hecho de nacer con un género te pone en riesgo de perder la vida todos los días. Sí, no, muy bien dicho. O sea, hace que te hierva la sangre este nivel
de descaro, o sea, es el machismo salido de control, ¿no? Que te hace sentir que por ser mujer tienes menor valor y eso, como dijiste tú, te cuesta la vida. O sea, obviamente es inaceptable y parece que hay muchísimas organizaciones activistas de sociedad civil, no gubernamentales, que pues están así peleando la batalla desde el frente. Y eso pues se lo celebramos muchísimo. Pero parece que también están como que llenando el rol del Estado. O sea, tareas que generalmente serían del Estado y el Estado no las está llevando a cabo, deja que estas organizaciones activistas sean las que tengan que buscar a las víctimas, apoyar a las familias, generar recursos para, pues, para esta batalla, ¿no? ¿Y qué está haciendo el gobierno? Y hay ejemplos de gobiernos a nivel municipal o estatal de cosas que estén haciendo para ayudar a reducir la tasa de feminicidio o es más o menos como que todo está en las manos de la sociedad civil. Es muy frustrante, Sam. Creo que pusiste justo el dedo en la llaga en el sentido de que frente a esta crisis, quienes han tenido que dar la cara y sacar la casta son las madres, las mujeres, y no el Estado, un Estado que lejos de reconocer el tamaño de la crisis, la ha minimizado, lejos de acompañar a estos esfuerzos feministas, los ha desacreditado, y lejos de priorizar esfuerzos para resolver el problema desde la raíz, simplemente ha dejado que las fiscalías sigan sin los recursos que necesitan para poder mejorar, entrenar a su personal. Entonces, lo que hemos visto un poco el panorama, otra vez, las expertas en este tema seguramente tienen más información, pero lo que parece estar pasando es que desde el legislativo mexicano, la Cámara de Diputados, lo único que escuchamos son estos anuncios de populismo penal en donde dicen, ahora vamos a incrementar la pena a 200 años de cárcel para un feminicida. Pues sí, pero eso no sirve de nada si el 97% de ellos van a quedar impunes. Lo que necesitaríamos ver por parte de nuestras autoridades no son estos anuncios que no ayudan en nada. Tendríamos que escuchar prioridades presupuestales que asignen recursos a las fiscalías municipales y estatales para capacitar al personal, recursos también de prevención. ¿Dónde está el Estado mexicano que pueda identificar, recibir una llamada de una potencial víctima que está siendo agredida, que necesita reubicarse, que necesita salirse de su casa para proteger su integridad física y que el Estado la pueda acompañar y que esto no llegue a un feminicidio? Porque por supuesto que hay muchísimo que tenemos que hacer por parte de las autoridades para castigar el homicidio, pero también tenemos que proteger a las mujeres para que no llegue a eso. Y particularmente en la pandemia, en donde tantas mujeres estuvieron encerradas con sus agresores, hubo un esfuerzo del Observatorio de Género y COVID-19 en México, documentando cómo esta pandemia y sin el acompañamiento del Estado y el abandono en muchísimos sentidos del Estado, fue dramáticamente difícil para muchas mujeres, particularmente en temas de violencia de género. Una de las cosas que dice el sitio es que en abril, el primer mes del confinamiento el año pasado, el promedio de asesinatos de mujeres al día subió a 11.2, la cifra más alta de todo el año en ese momento. Y habla pues, esta falta de acompañamiento que había, en donde sí, aunque eran poquitos los esfuerzos y que no tenían el financiamiento necesario, que sí habían albergues para mujeres que estaban con riesgo de violencia de género o enfrentando violencia de género, y todos esos recursos se cortaron del presupuesto federal, y entonces ahora las mujeres tienen muy pocos recursos a los que pueden acudir si están en una situación de violencia y de miedo. Y ahí es donde tendríamos que estar viendo los compromisos por parte del gobierno. ¿Cómo vas a financiar estos esfuerzos y cómo vas a empezar a reducir esta cifra que literalmente se lleva
a tantas mujeres cada mes en nuestro país, una situación, otra vez, insostenible, inaceptable, pero que no está, aunque recibe la atención por parte, y gracias al reclamo de millones de mujeres, no está recibiendo, no está, vemos un gobierno que simplemente no responde con la altura y con el compromiso presupuestal que tendría que tener. En inglés escuchamos mucho esta frase de put your money where your mouth is, y eso lo sufrimos mucho en México. Escuchamos estos discursos diciendo nos importa la educación, nos importa la salud, nos importa terminar con la violencia de género, y sin embargo esas promesas no se establecen o no se ven reflejadas en presupuestos tangibles que ayuden a corregir estos retos estructurales en nuestro país, y ahí es donde tendríamos que poner el foco de atención. Sí, no, estoy 100% de acuerdo. O sea, la prevención es clave, especialmente porque ha llegado a cierto nivel casi que inextricable. O sea, el problema es inextricable, ¿verdad? Vemos el problema de una falta de pues, gobernanza limpia o transparente, que se dedica a cuidar verdaderamente al pueblo con la impunidad y obviamente la violencia que vemos a diario en México, pues todos estos, o sea, estos tres diferentes problemas propician uno al otro, ¿verdad? Entonces empieza como que a perpetuar. Muy vicioso, sí. Exactamente, exactamente. Entonces, la prevención, especialmente, o sea, sí, protegiendo a las mujeres que no tienen a dónde salir y que están atrapadas con sus agresores, pues va de cajón. También se me hace que ayudar a educar y terminar con estos niveles de machismo y enseñarle a los niños jóvenes que esto está mal y no normalizar lo que se siente que ahorita, o sea, si 10 mujeres se mueren a diario en México, parece que los niños chiquitos que están viendo estas cifras o los adolescentes que están viendo estas cifras van a decir, ay, esto es normal y si veo que los Madres, señores y hermanas, sus abuelas, sus hijas, sí, y en muchísimas comunidades, como tú dices, probablemente ya casi se ha normalizado el asesinato de mujeres, de niñas y niños que tienen estas mujeres alrededor. Obviamente sabemos que el feminicidio no discrimina por edad. Tenemos claro. niñas de 1, 2 años siendo asesinadas también. Entonces, algo que se tiene que seguir discutiendo y discutir todo el año. No podemos soltar este tema. Entonces, Sam, mil gracias por seguir poniendo este tema sobre la agenda, particularmente el Mexico Institute. Y ojalá que en nuestra próxima conversación, una de estas expertas, activistas valientes, nos pueda acompañar. Sí, muchísimas gracias por todo tu conocimiento y pues por aportar y también darle seguimiento a esta conversación. Una última pregunta que tengo para ti es si eres optimista al respecto. O sea, ¿tú crees que los derechos y la seguridad de las mujeres en México se pueden mejorar y se mejorarán dentro de un plazo de tiempo aceptable? ¿O crees que esto va para largo? Mira, Sam, como activista en este país, siento que tengo que mantener un sentido de optimismo en este tema y en muchos otros que me generan mucha frustración. Mi Claro. optimismo está depositado en las feministas que han puesto el ejemplo a nivel nacional, en los grupos de feministas que han arropado a las víctimas, en los grupos de feministas que no solo no han olvidado y no han normalizado estos casos, pero que los están llevando hasta la Suprema Corte a falta de autoridades en niveles municipales, estatales y federales que den una respuesta. Mi optimismo está depositado en las millones de mujeres que salimos a las calles a marchar y a mandar un mensaje político de que esto va a ser inaceptable. Y en cierta medida creo que también estoy optimista de que este reclamo también pasa a la agenda electoral en el sentido de que ya se está convirtiendo en un tema en donde espero sea cada vez más difícil de ignorar y de atender, y que la falta de compromiso a las autoridades no solo nos siga generando esta frustración, sino que le cueste el gobierno a quienes no están dispuestos a enfrentar y encarar este problema, y otra vez asignar los presupuestos que se requieren para que transitemos de las palabras y de los buenos deseos a las acciones contundentes que terminen con esta crisis en nuestro país.
Sí, pues sigamos entonces elevando este tema, creando mayor conciencia y pues ojalá a través de una democracia directa podamos lograr que la gente que va a crear las leyes que dirijan el presupuesto de manera que mejore este problema estén ahí, estén en la Cámara de Diputados, estén como senadores, porque de ahí en más, o sea, espero que no tenga que empeorar la situación para crear aún más conciencia y luego ya lograr el cambio, porque ya, o sea, ya tocamos el fondo, según yo. Yo también creo. Mil gracias a ti, Sam, y siempre un placer acompañarlos en estas conversaciones. Muchas gracias, Alexandra. Un honor tenerte aquí. Que tengas muy bonito día. Gracias.